Un saludo, estimados hermanos. Bueno, hoy continuamos con nuestras enseñanzas y nuestra filosofía para la salvación del cuerpo y el espíritu. Estaremos hablando de el altar. ¿Dónde fue creado el primer altar? Por voluntad de Sión, de Dios. Cuando Dios nos trajo, nos creó y nos colocó aquí en este plano tierra, ahí entre los ríos Tigre y Éufrates, llamados antes los ríos de Babilonia, o la zona que fue nominada como Babilonia. Y nosotros no la vamos a nominar o la vamos a nombrar con otros tipos de definiciones anteriores ni posteriores, sino como Babilonia. Nos concentraremos ahí específicamente, en esa época, aunque no vamos a desestimar jamás el principio, antes de la época babilónica. Pero ustedes irán entendiendo por qué es que nos concentramos en esa parte de Babilonia. Bien, recordemos que existen escrituras muy antiguas donde se hablan de, por ejemplo, citemos de principio el arca de Noé. Bueno, se sobreentiende que Noé pues creó un arca, un barco inmenso. Entonces en él depositó o trajo todas las especies y las puso ahí, porque él estaba recibiendo de Dios la predicción de Dios o la orden de Dios de que creara el arca para la salvación de la especie, de lo que ya Dios había creado. Bien. Pueden existir ciertos puntos X donde otras escrituras o varias escrituras definan dónde fue que ocurrió eso, pero nosotros nos vamos a concentrar en la realidad, en la verdad, en lo que nos revela precisamente Dios a través del ángel Esteban 1. La creación del arca de Noé no se trató nada más que de, por definirlo así, de un vehículo gigante, tremendo,
donde podían caber en él todos los o todas las especies que ya en ese momento existían en todo lo que es la región del comienzo de la creación de las especies. Claro está que entre ellos estamos incluidos los seres humanos. Ese vehículo gigante se tratan precisamente de los mismos que nos pusieron aquí. ¿Por qué? Porque ellos científicamente o por predicción o conocimiento sobrenatural ya sabían de que iba a venir una catástrofe tremenda por el rompimiento posiblemente de algún continente que se iba a dividir. Como ejemplo lo plantean los antropólogos, pero no nos vamos a basar en lo que los antropólogos y la ciencia especifican, sino en lo que nosotros tenemos como conocimiento real espiritual. Por eso que vamos a concentrarnos entonces entre esos ríos de la antigua Babilonia, que hoy día se llaman Éufrates y Tíger, o Tigre. Bien. Una vez que estuvieron ya preparados, pues esperaron entonces la debacle. Sucedió el holocausto local en ese momento. La nave levantó, vino la tragedia, subieron las aguas por el desbordamiento de todos esos ríos, y cuando el agua se estabilizó mientras bajaba, pues esa misma nave se mantuvo a flote esperando que bajaran las aguas para volver a colocarse. El tiempo que duró, o ese espacio de tiempo en que volvió otra vez el relieve del lugar a estabilizarse y quedar como lo podemos experimentar hoy en día, pues ya una vez concluido, pues se abrió esa máquina a la que le llaman arca, y pues acomodarse y a comenzar de nuevo. Como están ustedes experimentando, como están viendo, yo me estoy refiriendo a un vehículo, a algo que transporta en especial. Bueno, pues ¿de qué se trata? Precisamente era el medio de transporte que utilizaban los que nos crearon y nos pusieron aquí, en combinación con sus elementos de otras dimensiones del universo con los de la Tierra, para crear estas imágenes que nosotros tenemos. Era necesario. Es como definitivamente decir, ellos trajeron al espíritu y la tierra creó el cuerpo, la materia, y fueron los que se encargaron de conjugarlo y convertirnos nosotros en cuerpo y espíritu. En un momento determinado, esa evolución llevó mucho tiempo
Y era necesario con este tipo de apocalipsis, pues tratar de salvar lo más posible para evitar tener que volver a comenzar. Una vez pasó todo, se colocaron, y esto es más profundo, después analizaremos otros puntos de vista de este suceso más adelante en otros videos. Una vez ya pues colocados, la persona que hoy definen como Noé o Noé, pues se encargó de crear el primer altar y lo edificó de piedras. Y claro está que en honor, honrando la salvación llevada a cabo por los mismos que fueron los que lo colocaron ahí, pues llevaron a cabo el sacrificio al altar. ¿Qué fue lo que le sacrificaron a esas piedras y a ese altar? Pues ciertos animales comestibles, que una vez le brindaran la sangre que tiene sus poderes y sus misterios, pues la carne la podían comer. Porque recordemos que cuando lo vivo, encarnado, fallece, el espíritu se separa. ¿Dónde radica el espíritu? En la sangre. Una vez que sacrificaron al altar, el espíritu salió del cuerpo y quedó la carne, pues esa era la que podían ingerir. Por eso el ser humano nunca jamás en la vida debe de ingerir ningún tipo de carne cruda, ningún tipo de carne que no esté completamente ya desangrado, que no quede nada en lo que son los sistemas por donde se traslada el espíritu dentro del cuerpo. Si se deja reposar, el animal que está siendo sacrificado se va a vaciar y lo que quedará serán residuos que no necesariamente significan que se trate del espíritu. Ahí es donde viene lo que es la confusión de los que han establecido y creado religiones donde se sacrifican animales para los dioses. E incluso, como en el caso de las religiones yorubas y bantú, que llevan a cabo el sacrificio y después consumen el animal. Ahora, ¿por qué es que yo les digo que eso no es necesario en el acto de sacrificar para alabar a una deidad? Es porque en el acto del sacrificio, para brindárselo a Sion, a Dios, como lo llevaron a cabo esos primeros profetas, Noé, Abraham, claro está que no nos pueden considerar
de ninguna forma pecadores, porque precisamente los creadores de doctrinas y filosofías de siglos atrás, pues llevaron a cabo el sacrificio de animales para brindarle, rendirle honor, acción a Dios. ¿Por qué no es necesario en las prácticas yorubas y bantú? Porque no se le está sacrificando a Dios acción, se le está sacrificando a deidades creadas por el hombre, que se tratan de espíritus de hombres o mujeres que existieron en naciones africanas. Recordemos que el sacrificio de animales a los espíritus y dioses y no a Dios surge precisamente de la creación de lo que son las religiones yoruba o bantú o santería, porque otros tipos de sacrificios ancestrales se trataban de ignorancias que no necesariamente significaba que Dios aceptara el sacrificio de seres humanos. Es la razón por lo que la posmodernidad fue el ser humano entrando en razones y comprendiendo más la evolución. Ahora, existen filosofías y doctrinas que están incluso combinando el sacrificio de un ser humano, o sea, el asesinato de un ser humano por sus prédicas y enseñanzas, como es el caso de Jesucristo, como un sacrificio humano para la salvación de la humanidad. Por lo tanto, eso no podemos considerarlo como algo infantil, distorsionado o incluso perverso. Perverso porque desvirtúa la verdad, desvirtúa el principio para razones propias, beneficios propios de entidades, grupos, religiones particulares e incluso imperialistas. ¿Por qué? Es por lo que en nuestros días y siglos atrás existen y han existido los enfrentamientos entre etnias, mayormente en la zona mesopotámica, allá en Asia y otros lugares del viejo mundo, por precisamente religiones, creencias, filosofías. ¿Quién es el que tiene la verdad? Pues simple y llanamente tenemos que completamente ir a la historia. Pero primero que la historia que puedan haber establecido los escribanos, a la historia que se refleja en los pergaminos muy antiguos y las piedras, que es donde están los testimonios de lo que ellos experimentaban y vieron
cuando no existían religiones, sino simple y llanamente hechos y testimonios. Nosotros, los estebanistas, partimos 100% de ahí. Referente al sacrificio de animales para rendirle tributo a Dios, a Sión, totalmente es innecesario. La buena voluntad del primer sacrificio que se llevó a cabo por ese primer líder, al que en otra doctrina lo califican como Noé y se refieren a el arca creada o construida por Noé, en realidad, cuando lo vamos a llevar a la verdad objetiva del transporte o la máquina que fue la que salvó a parte de la humanidad en ese momento para que no quedara exterminada totalmente, no significa que se trate del arca ni de Noé, sino de aquellos que en ese momento dieron gracia por la salvación, y uno de ellos, posiblemente el que se convirtió en líder, que desconocemos incluso hasta su nombre, ni de quién se trataba, pues precisamente pues se le ocurrió la idea de darle gracias a Dios a través de un altar improvisado de piedra. Otras doctrinas postmodernas o posmodernidad, por sus beneficios filosóficos y adoctrinales, pues acomodan o han acomodado la verdad mesopotámica, la verdad babilónica de los tiempos de Babilonia, de los tiempos del gran diluvio, que en realidad no se trató de un diluvio, sino de un desprendimiento o movimiento de las plataformas, de las placas, y se rompieron ciertos continentes, dándole paso a la creación de nuevos mares y nuevos ríos allá en el viejo mundo. En el principio, pues le adjudican ese acto original a un arca creada por un solo hombre. Algo inmenso que un solo hombre, incluso durante toda su existencia y toda su vida, no lo podrían construir. Imagínese usted que usted, sin ningún tipo de instrumento de los que existen hoy en la actualidad, concéntrese en esos milenios de años atrás, donde posiblemente usted lo único que podría utilizar sería a lo mejor un hacha improvisada o un cuchillo para poder tumbar tantos árboles, para poder construir un arca, usted y su familia, compuesta por 3, 4, 5 personas. ¿Qué tiempo le llevaría crear tanta extensión de construcción? Creo que ni en 10 reencarnaciones y todavía no la terminaría. Tenemos que usar la lógica y recordemos que todos los días surgen
y se inventan nuevas filosofías y nuevas creencias. Montoya, pero eso que usted está predicando es completamente nuevo. No, esto no es nuevo, porque es lo que realmente ocurrió. Simplemente lo que yo lo estoy contando y por lo tanto estoy utilizando para la salvación de mi espíritu y la de mi familia, la salvación del cuerpo y lo de mi familia para la eternidad y de todos aquellos que se incorporen al reino de los estebanistas, al reino de Obaife. ¿Por qué mantienes tu nombre ancestral de tus iniciaciones en las prácticas de las religiones yorubas y bantú? Simple. Porque de allí, de esas partes, es de las que nosotros hemos surgido. Y mi definición como guía espiritual será calificada y nombrada de todas las formas y maneras en las que se haya establecido dentro de la primera creación todos los lenguajes. Por lo tanto, me llamaré como me nombraron los que me iniciaron, Obaife. En Yoruba, si lo separa, Oba es rey, Ife de las tierras de Ife. José Montoya, el estebanista, porque yo creo, escucho y me guío por las enseñanzas del Espíritu Ángel Superior, Papa Esteban I. ¿Existe o existirán otros calificativos religiosos? Pues serán aceptados, serán establecidos para el mejor entendimiento de todas las etnias que formaron parte de esa primera creación, de esos espíritus que han ido reencarnando y reencarnando y reencarnando y despertarán cuando yo les vaya recordando a ellos quiénes son, quiénes fueron y de dónde vienen, para que se refugien en lo que han o ha sido destruido. El reino de Dios Sión. Continuaremos. Que Dios solo finalado los domares lo bendiga a usted y a toda su familia.